Voy a compartir una. Muy bien, nosotros estamos viendo una materia que se llama Profetismo del siglo octavo. Recordemos que los profetas del siglo octavo son los Miau, Miqueas, Isaías, Amós y Oseas. Ya hemos visto una información general en la cual vimos los contextos político, económico, religioso y vimos el profeta Amós, el profeta mm, eh, Oseas, estamos viendo el profeta Isaías, luego vemos el profeta Miqueas, ¿listo? No tan profundamente como quisiéramos verlo, tampoco tan, tampoco tan de manera, digamos, como superficial, no. Es profundo lo que estamos viendo en cada uno de estos profetas, pero reitero, no tan profundo como se puede. Siempre se puede profundizar más, siempre. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de los profetas del siglo octavo y hablamos del profeta Isaías, recuerden que les he venido diciendo que es el profeta del siglo octavo. Es decir, en este curso, como solamente estamos viendo profetas del siglo octavo, solamente vamos a ver lo que se conoce como el proto Isaías, que recordemos que es del capítulo 1 al capítulo 39. ¿Listo? Eso lo vamos a ver solamente en este pasaje. Los otros dos, el Deutero Isaías del 40 al 55 y el Trito Isaías del 56 al 66, esos son otros personajes digamos que se ven en otras materias, pero acá solamente del 1 al 39. Y hablando del profeta Isaías, recordemos que el nombre de Isaías significa el Señor salva. Isaías es uno de los 12 términos que hay en el hebreo para salvación. Yahvé salva, ¿correcto? Y este profeta Isaías fue un profeta cortesano. ¿Qué significa con cortesano? Que es un profeta perteneciente a la corte, es un príncipe. Este profeta es un príncipe, ¿correcto? Es de familia noble. Este profeta era, como veremos, la posible carta que tenía Israel para que él se convirtiera en rey ahora que el rey Usías había muerto. Ahí en el capítulo 6 se le propone esto. Este profeta Isaías tiene que decidir, adelantándome un poquito a lo que les voy a decir, tiene que decidir si él quiere ser o rey en Israel o profeta. Y el profeta Isaías decide ser profeta. Bastante interesante ese aspecto. Ahora más adelante miramos un poquitico más. Este profeta entonces va a vivir una época de crisis luego de la muerte de Usías. Usías era el rey de Israel. Usías, pues es obviamente la muerte de cualquier gobernante, pues es un golpe bastante fuerte de crisis para el pueblo y obviamente Israel en ese momento no es la excepción, sobre todo si tenemos en cuenta que en ese momento están en graves problemas y están en una abierta eh, antagonismo con el reino del norte. Aquí estamos hablando de que este profeta actúa en el reino del sur, ministra el reino del sur, aunque claro, la profecía de él también en un momento dado abarca el reino del norte, pero él trabaja mayoritariamente en el reino del sur con su mensaje. Y recuerden que esos dos reinos estaban enemistados, ¿correcto? El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Aquel con su capital Samaria, este con su capital Jerusalén. Eran enemigos. Entonces era un momento de bastante crisis al morir el rey Usías. Este profeta, más o menos haciendo algunos cálculos, nació por allá cerca del 760 antes de Cristo, más o menos 760 antes de Cristo. Este personaje es, reitero, un habitante de lo más noble y distinguido de Jerusalén. Este conoce muy bien la ciudad, conoce Jerusalén muchísimo. Recordemos que Jerusalén es la capital del reino del sur en ese momento. Correcto, este personaje conoce mucho Israel, conoce, por ejemplo, los canales de los ríos, los arsenales, conoce lo que se tiene en cuanto a fuentes de aguas. Eso era algo muy importante para ellos en ese momento. Entonces, hay algunos textos que nos indican que este personaje, reitero, era muy conocedor de todo lo que estaba ahí. Leamos, por favor, Isaías, capítulo 7.
versículo 3. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. O sea, son unos detalles muy importantes. Ubica específicamente y perfectamente el estanque de arriba, o sea, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Este estanque o este acueducto es muy conocido. Ese acueducto, incluso todavía existen vestigios de este acueducto. Eso era una cosa impresionante porque fue un acueducto que se construyó allá y era en forma de S. Este acueducto del que habla ahí era un acueducto en forma de S. Y curiosamente, algo bien importante, lo empezaron a hacer por los dos extremos. La construcción de ese acueducto, un grupo empezó por acá y otro grupo empezó por acá. Y se encontraron exactamente en el mismo punto, siendo que no es una línea recta, sino que, reitero, tiene muchas ondulaciones. Y se encontraron en el momento, en el punto exacto, ya los dos grupos de trabajo. Se habrían podido cruzar así, unos hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, o uno hacia arriba y el otro hacia abajo, porque es subterráneo. Y sin embargo, es una obra de ingeniería bastante interesante. En el capítulo 22, versículo 9, también nos cuenta de algunos aspectos de la ciudad. 22:9 dice, visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Aquí en el texto anterior hablaba del estanque de arriba y aquí hablaba del estanque de abajo. Eso era muy importante para ellos cuando se daban las guerras de asaltos. Ellos tenían que saber exactamente con cuánta agua contaban, para cuánto tiempo duraba esa agua y cómo y cuánto tiempo podían ellos resistir al embate del enemigo. Entonces, por eso es que se menciona mucho los estanques de aguas, ya, porque eso era clave en la supervivencia del pueblo. En el capítulo 29, versículo 7, dice, y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y las que la ponen en apertura. Le será como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta si el estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Muy bien. Entonces, reitero, conoce todos los arsenales. Aquí está hablando de la guerra que iban a tener que lidiar y cómo eran esos ejércitos enemigos frente a el armamento que tenía Israel. Este personaje sabe muy bien de lo que va a provocar en los ciudadanos los altos impuestos para financiar a los asirios. Recordemos que en ese momento se está dando en Israel una cosa que se llama la guerra siro-efraimita. ¿Qué pasa con esa guerra siro-efraimita? Resulta que Asiria está escalando en el poder a nivel de la Mesopotamia, ¿correcto? De toda esa parte de ahí está conquistando una cantidad de reinos. Pero el reino del norte, es decir, Jerusalén, Israel, con su capital Samaria, el rey le dice a los sirios, yo no me voy a dejar subyugar de los asirios. Y entonces le dice a los sirios, ¿por qué no nos unimos como un ejército y vamos y peleamos contra ellos? Entonces ellos se unieron, ¿correcto? Para pelear contra Asiria. ¿Quiénes? Los sirios y los de Israel. Pero dijeron, aún así somos muy poquitos, porque pues los asirios son casi un imperio y entonces nosotros cómo vamos a poder lidiar contra ellos. Necesitamos gente que se nos una. Y ellos dos, los sirios y los de Israel, fueron y hablaron con el reino del sur, es decir, con Judá, con su capital Jerusalén. Le dijeron, vea, vamos a ir a pelear contra los asirios. Entonces queremos que se nos unan para ir a pelear contra ellos. Pero resulta que el rey del sur le dijo, no señor, yo no voy a ir a pelear, a mí no me interesa eso, yo no me voy a poner a estar en guerras con esa gente. Y entonces cuando ellos le dijeron así, los del reino del sur les dijeron, no, no los vamos a ir a acompañar. Los del reino del norte, es decir, Israel y Siria, dijeron, ahora les vamos a ir a hacer la guerra a los del reino del sur. Cuando los del reino del sur se dieron cuenta que los iban a atacar, fueron inmediatamente y llamaron a los asirios y les dijeron, oiga, mire que los sirios y los de
Israel, nos propusieron que fuéramos a pelear contra ustedes y nosotros no quisimos. Y cuando nosotros les dijimos que no, entonces ahora ellos van a venir a intentar destruirnos a nosotros. Por favor, ayúdennos. Finalmente nosotros estamos en eso porque no quisimos unirnos para pelear en contra de ustedes. Y esa fue efectivamente la, digamos como la señal que estaban esperando los del reino de Asiria y vinieron y atacaron a los sirios y a los de Israel. En ese momento es el 732 antes de Cristo. Y en ese momento el imperio asirio puede destruir a los sirios, los destruyen completamente. Quieren hacer lo mismo con Israel y efectivamente los atacan y luego pasan y quieren hacer lo mismo con Judá. Entonces estos compran la protección de Tiglat-Pileser III, que así se llama el rey de Asiria, y entonces son unos impuestos muy elevados, pero es lo único que pueden hacer para poder mantener su supuesta autonomía o su poca autonomía que les quedaba, ¿correcto? Entonces eso es lo que está pasando ahí en lo que les digo, que los impuestos para financiar a los asirios. Entonces ellos les dicen, nosotros los vamos a proteger, pero nos tienen que dar dinero, pues así funcionan las cosas que hacemos, muchachos. Y entonces ellos les tienen que dar un impuesto muy grande. Ese impuesto es bastante fuerte porque explotan a una cantidad de ciudadanos para poder pagarle a Asiria. Mire lo que dice en el 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. El Señor está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes porque ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. ¿Qué piensan ustedes que majan mi pueblo y que les mueren las caras a los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Eso, reitero, es por la necesidad de comprar la protección de los asirios, una protección militar, obviamente. Como les comento, es un profeta cortesano, ¿no? Es un profeta cortesano y por ser un profeta cortesano, es decir, de la corte, cuando hablo de cortesano es de la corte, pertenece a la corte, pues obviamente tiene un trato muy cercano con los reyes. Es muy, muy amigo de ellos, íntimo, familiar. Y con esa misma familiaridad les habla a los reyes, ¿correcto? Pero curiosamente, a pesar de que es una persona que pertenece a la corte, de que pertenece a los estratos elevados en cuanto a lo social y económico de Israel, es una persona que defiende a los oprimidos, al huérfano, a la viuda, al desamparado. Siempre está en favor de esas personas, siendo una persona adinerada como es. Este personaje también es muy capaz de acciones que son bastante fuertes. Una de las acciones simbólicas en el Antiguo Testamento, en la profecía, hay una cosa que se llama las acciones simbólicas. Y esas acciones básicamente son como profecías dramatizadas que hacían los profetas. Una de esas acciones es caminar desnudo, que le tocó hacerla a Isaías precisamente. Hay una discusión si realmente estaba totalmente desnudo o si lo que hizo fue quitarse como la túnica, nada más. El asunto es que mire lo que dice en el capítulo 20, versículos 1 en adelante. Dice así: en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, cuidado, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo el Señor: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, ojo, 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán en aquel día al morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Entonces, el Señor le dice a Isaías, al proto Isaías, al personaje que vivió en el siglo octavo: me hace un favor y se desnuda. Y usted va a caminar descalzo y desnudo 3 años
para darle un mensaje a los etíopes y a los, a los de Egipto, ¿correcto? Así como yo estoy desnudo, con las nalgas al aire, ustedes van a ser llevados cautivos también, descalzos y desnudos. Entonces es bastante fuerte porque recordemos, le quiero enfatizar que estamos hablando de un profeta cortesano, una persona muy prestante en Israel. Y sin embargo, por orden de Dios, tiene que hacer eso. ¿Listo? Muy bien. Tiene una esposa que se reconoce con el nombre de la profetisa, ¿correcto? Esto está en el capítulo 7, versículo 3 y capítulo 8, versículo 3. Tiene una esposa con esas características. Entonces el Señor dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de acá, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto que está arriba en la cumbre del lavador. También tiene 2 hijos y los nombres de esos 2 hijos son proféticos. Mira lo que dice en el 8:3. Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Maher Salal Hasbaz. Entonces, aquí en el 7:3 y en el 8:3 está hablándonos de la profetisa, así se le conoce a la esposa de él. La profetisa muy seguramente se ha planteado por qué se le conoce como la profetisa. Algunos dicen porque era también una persona que profetizaba, otros dicen no era que profetizaba, sino que como era esposa de un profeta, entonces se le decía la profetisa. Creo que la mejor opción es la primera que les digo. Muy seguramente ella también era una profeta. Entonces se le conoce con ese nombre, la profetisa. Y los 2 hijos de Isaías se llaman, el primero, Sear-Jasub, ¿correcto? Y el segundo se llama Maher Salal Hasbaz. Maher Salal Hasbaz. A propósito, este nombre, Maher Salal Hasbaz, es el nombre más largo de la Biblia. ¿Listo? Y esos 2 nombres también tienen un significado. El primero es un resto volverá. Cuando hablo de Sear-Jasub, un resto volverá. Y cuando hablo de Maher Salal Hasbaz, es pronto al saque, presto al botín. ¿Ya? Es básicamente el primero, que su nombre significa un resto volverá, básicamente está hablando del posexilio, ¿no? Van a estar en el exilio en Babilonia, pero de allá van a regresar. Y cuando dice el nombre del otro hijo, significa pronto al saqueo y presto al botín. Básicamente es, van a ser destruidos totalmente y les van a robar absolutamente todo. Eso son otras palabras lo que está diciendo. Este proto Isaías, el autor del proto Isaías, o por lo menos de quien se habla en el proto Isaías, es una persona muy, muy educada. No vayamos a pensar que en ese momento la gente que sabe leer, escribir y que tienen una educación están en cualquier esquina, que por lo menos nosotros acá en la actualidad, el que quiera estudiar bachillerato, el que quiere aprender una carrera técnica, el que quiere estudiar universidad, pregrados, posgrados, doctorados, lo hace, si tiene el deseo y si tiene los medios. Allá no. Allá no cualquiera sabía leer, no cualquiera sabía estudiar, sabía escribir. Había gente, es decir, incluso gobernadores, alcaldes de lugares que ni siquiera sabían escribir. ¿Ya? Eso era muy normal entre ellos porque recuerden que Israel es una comunidad ágrafa, una comunidad sin escritura, una comunidad que se basa en la oralidad. Y a estas personas es a las que se les está proponiendo que dentro de los más educados de Israel está este personaje, Isaías, que a propósito, según la tradición, dicen, discúlpenme, me adelanto un rato, aparte de todas esas características que tiene y todo eso, educación y toda esa posición social, se cree que este personaje, según les dice la tradición, murió aserrado. Ellos, una de las clases de muertes que tenían era que ellos tenían troncos, los que habían vaciado por dentro, troncos huecos por dentro. Y metían a la persona en ese tronco y la empezaban a cerrar de los pies hacia arriba. Entonces, a cortar así como si fueran leña. Y se dice que Isaías murió de esa manera. Es una de las teorías que hay, ¿no? Muy bien. Este Isaías va a estar en consonancia muchísimo con la sabiduría. Este personaje, su profecía es
un contenido bastante vasto de lo que es la sabiduría allá en Israel, ¿correcto? Y este personaje entonces actúa de esa manera. Y, pero resulta que la sabiduría de los políticos para él eso es una bagatela, eso no sirve. Ojo, él es familia política, ¿no? Pero dice, esa sabiduría de los políticos no funciona. Es el Mesías perfecto. Ese es el sabio perfecto. No los políticos que tenemos nosotros de turno. Miren lo que dice en el 11, del 1 al 5. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia por las mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, describe al que será el Mesías como el sabio perfecto. Aquí cuando ellos hablan del Mesías y cuando están refiriéndose a él, desde la perspectiva de ellos no es Jesucristo. Es decir, están hablando de un Mesías, pero vaya a ver que Jesucristo los judíos van a decir, no, el cristianismo católico y cristianismo evangélico van a decir, ese es el Mesías que estaban esperando. ¿Listo? Pero ellos sí esperaban un Mesías. En cuanto al estilo literario, Alexander me está diciendo, disculpe, no sé si se fue el volumen o es mi conexión. ¿Ustedes están escuchando? Sí, pastor, disculpe, fue hace rato que no escuchaba, pero por eso salí y volví a entrar. Ok, gracias, gracias. Gracias. Listo. En cuanto al estilo literario del proto-Isaías, a este personaje le gustan las antítesis. Antítesis es proponer algo y luego proponer algo que es totalmente contrario. En conclusión, por ejemplo, habla de la pequeñez humana, mientras que habla también de la grandeza divina, es decir, reitero, lo contrario, ¿no? Habla de paz, pero también habla de guerra, habla de tinieblas, habla de luz y hace esas comparaciones muy interesantes. Utiliza unas asonancias, pero vamos a ver si esas se pueden ver aquí en el español. Por lo general esos conceptos se ven más en el hebreo. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto encima los guardas de los muros. Bueno, no se evidencia muy bien la asonancia. Reitero que eso es más como desde el hebreo. Perdón. No, qué tonto soy. ¿Cómo iba a...? Estoy en un texto que no es. Estoy en el 5:7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Lo que pasa es que la asonancia tiene que ver, reitero, pero eso solamente se ve en el hebreo. Esperaba juicio, y aquí vileza. La palabra juicio y la palabra vileza en el hebreo son parecidas. Y la palabra justicia y la palabra clamor también son muy parecidas. Entonces, lo que él hace es un juego de palabras, palabras que suenan muy parecidas en el hebreo, diciendo, esperaba juicio, pero hubo vileza. Esperaba justicia, pero hubo clamor. Entonces, esas son las famosas asonancias, pero reitero, eso solamente se puede ver en el hebreo. Si me permiten ustedes un momento, podemos... Permítanme, busco un momentico la Biblia.
Isaías, ¿qué les estaba diciendo? ¿5 qué? 5:7. Ahí está. Isaías capítulo 4, versículo 7, 5, 7. Permítanme, les comparto una pantalla. Ahí está. Ustedes están viendo el hebreo ahí, ¿correcto? No, acá. Sí, sí se ve. Miremos el versículo 7. Isaías 5, 7. Entonces, Ki keren Adonai Sebaot Bet Israel. Entonces, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Beish Yehudá Nefa Shamuav. Y mire lo que plantea acá. Baikam Lemin Shefat. Entonces, Mishpat, aquí, le Mishpat es justicia. Bejine, y aquí, Mishpat. Esperaba juicio, y aquí, vileza. Entonces, juicio es Mishpat. Vileza es Maspat, Maspaj. Lizdaka, justicia. Bejine, y aquí, Seacá, clamor. Entonces, esa es la asonancia. Si se dan cuenta, cómo suenan esas dos palabras. Entonces, la mishpat bejine mispaj, juicio, y aquí vileza. Lizdaka bejine saká, o sea, acá. Justicia y aquí clamor. Entonces, fíjese, utiliza dos palabras que son muy parecidas en el hebreo, pero que significan exactamente lo contrario. Es lo contrario del juicio, vileza, lo contrario de la justicia, el clamor. Hay clamor porque no hay justicia. Hay vileza porque el juicio desaparece. Entonces esas son las famosas asonancias de las cuales les estoy hablando ahí, en el texto. Entonces, hay otros términos para las asonancias. Está también el 10-6, 10-16, 29 del 2 al 9, capítulo 30 al 16. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como un ardor de fuego. Entonces reitero que ahí está, pero eso se ve en el hebreo. Y describe con estrépito al ejército invasor. ¿Cuál es el ejército invasor en ese momento? Había un peligro inmediato que era el imperio asirio, que intentó precisamente invadir al reino del sur, pero que no pudo. Pero el que sí pudo hacerlo fue el imperio neobabilónico con Nabucodonosor a la cabeza. Entonces, no se libraron de uno sí, pero del otro no. Mire lo que dice, cómo es que describe al invasor. En el capítulo 5, versículo 26 al 30. Alzará pendón a las naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de su caballo parecerán como de pedernal y las ruedas de su carro como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como el bramido del mar,
Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Entonces habla muy fuerte de lo que le espera al pueblo de Israel. También está en el 17, del versículo 12 al 14. Muy bien. En cuanto a la división del libro, recordemos por favor que aquí estamos hablando de el proto Isaías, reitero, 1 al 39. ¿Listo? Del capítulo 1 al capítulo 12 hay unas profecías para el pueblo escogido que son Judá con su capital Jerusalén. ¿Listo? Del capítulo 1 al capítulo 12, Judá y Jerusalén. Luego del capítulo 13 al capítulo 23 hay unas profecías contra las demás naciones, que esas profecías para esas naciones son las mismas naciones de por ejemplo, las mismas naciones de las cuales se habla en Amós, en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, son las mismas naciones, por lo general Babilonia, Asiria, Siria, Egipto, Moab, Edom, a las cuales se les da un veredicto de parte de Dios, un pacto, un veredicto donde dice van a ser destruidos. ¿Listo? Entonces, y de eso hablan los capítulos 13 al capítulo 23. Del capítulo 23, 28 al 35, habla otra vez de algunas profecías contra Judá, nuevamente. ¿Listo? Y del 36 al 39 hay lo que se conoce como un apéndice histórico, donde se recuerdan algunos eventos del pasado. Ahí falta un segmento del capítulo 23 al 28, donde habla otra vez de juicio, capítulo 24, del juicio sobre el Señor, del Señor sobre la tierra. Pero también hay un canto de alabanza por el favor del Señor, un cántico de protección del Señor, liberación y regreso de Israel, condenación de Efraín, en fin. Muy bien. Eso, grosso modo, es la división del libro. Entonces, permítanme decirles acá un poco más detenidamente. Les digo que en el capítulo 1 al capítulo 12 se habla de las profecías contra Jerusalén. Entonces, el Señor está muy enojado con Israel, porque Israel es una nación pecadora, eso nos dice en el capítulo 1. Y por eso el Señor los llama a un arrepentimiento. No pueden seguir como están. Hay que haber algo, tiene que haber algo, tiene que haber un cambio. ¿Listo? Luego en el capítulo 2 se habla del reinado universal del Señor y cómo el Señor va a estar en contra de los soberbios, los orgullosos. El Señor los va a apagar a todos. ¿Listo? Y luego habla de un juicio del Señor para Judá con su capital Jerusalén. Van a estar bajo el juicio del Señor. Y luego en el capítulo 4 habla de que las tierras van a tener un momento de gloria. Y el capítulo 5 es una parábola muy interesante en la cual se compara a Israel con la viña, con una viña que había sido sembrada de vidas escogidas, de que era muy cuidada, pero cuando llegó la hora del fruto, dio fruto amargo, ácidas, uvas ácidas, y por lo tanto no servía para absolutamente nada. ¿Listo? En el capítulo 6 es un capítulo muy, muy interesante que habla del llamamiento de Isaías. Ese lo vamos a trabajar ahorita porque es un pasaje muy, muy interesante. Ya, al parecer, del capítulo 7 en adelante es hasta el 12, es lo que se conoce como el librito del Emanuel, el libro del Emanuel. Entonces, desde ahí están hablando de seguramente era el rey, pero no era realmente el rey, era sencillamente alguien del cual se estaba hablando, pero el Señor es el que tiene la última palabra en respecto al reinado. Muy bien, en fin. Hablemos un poquitico entonces de la vocación de Isaías de ese capítulo 12, de ese capítulo 6, perdón. El llamamiento, eso se conoce, estos textos se conocen como los relatos de vocación. Y aquí vamos a hablar del relato de vocación de Isaías que está en el capítulo 6. Y tengo que decirles que este capítulo 6 es una obra maestra en todos los sentidos. Este capítulo 6 del libro de Isaías
es uno de los mejores pasajes del texto bíblico en cuanto a lo literario, en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo teológico. Son, digamos, esos elementos que hacen de este pasaje algo único. Pero antes de continuar adelante, quiero preguntarles si hay preguntas. Quiero indagar por si hay preguntas, muchachos. ¿Alguien tiene una pregunta de todo lo que he dicho hasta el momento? ¿Nadie? Bueno, entonces les decía que Isaías capítulo 6 es una obra maestra en cuanto a lo literario, en cuanto a lo cultural y lo teológico. Veamos algunos de esos aspectos. Los relatos de vocación son muy comunes en la Biblia. Nosotros conocemos varios relatos de vocación. ¿Cuáles son esos relatos de vocación? Son aquellos en los cuales está consignado que el Señor llamó a X persona. Entonces el Señor llamó a Isaías. Ahí está en Isaías capítulo 6. El Señor llamó a Moisés. Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 6. Ahí está entonces el llamamiento de Moisés. El Señor llamó a Jeremías, capítulo 1 de Jeremías, ¿correcto? El Señor llamó a Oseas y así sucesivamente. Y en esos relatos de vocación, por lo general, tienen algunos elementos. Esos elementos en este pasaje y en todos los que le mencioné, por lo general están completos y se dan simultáneamente. Hay otros que no. Por ejemplo, los tres elementos del relato de vocación de Isaías son la teofanía, o más bien una hierofanía, la misión y la objeción. ¿Listo? Hay un signo también. Y miremos entonces esa teofanía o hierofanía. Recordemos cuál es la diferencia entre uno y otro. Teofanía es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Teofanía. Algunos le llaman también a eso epifanía. ¿Listo? Y la hierofanía es una aparición de Dios y otros seres o elementos sagrados. Ahí está la diferencia. Teofanía, aparición o manifestación solamente de Dios. Hierofanía, manifestación de elementos sagrados. ¿Listo? Y también esa objeción siempre va a tener una misión. Ese relato de vocación va a tener siempre una misión. La misión, bueno, es específica para cada persona. La misión obviamente es llevar la palabra al Señor, eso sí es indiscutible, pero a todos de manera diferente. ¿Listo? De manera diferente. Entonces hay una misión, luego está una objeción, que es por lo general el profeta diciendo, soy un niño, no sé hablar. Y el Señor dice, no me digas que eres un niño porque hablarás todo lo que te mande. O en el caso, por ejemplo, de Isaías, que dice, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y habito un pueblo de labios inmundos. Y sin embargo han visto mis ojos al Rey de la Gloria. Entonces hay ahí como una misión, pero también como una objeción de parte de estos personajes. ¿Listo? En esa objeción también está, por ejemplo, Moisés, que decíamos, no, yo no sé hablar. Ya a mí ya se me olvidó hasta ese idioma. ¿Y qué les digo? Si yo voy y les digo que el Dios me mandó, ¿yo qué les voy a decir cuando ellos me pregunten que cuál fue el Dios que me mandó? Entonces, todas esas son objeciones que colocan ellos. Y el signo tiene que ver con un símbolo que el Señor les da. Por ejemplo, en Gedeón fue el vellón de lana. ¿Recuerdan ustedes el vellón de lana? Que le dice, Señor, si es tu voluntad, pues que el vellón amanezca mojado y que todo lo demás seco y luego viceversa. Para Gedeón es el vellón de lana. Para Moisés es la zarza ardiendo. Para Isaías es el carbón encendido del altar, ¿correcto? Y para cada uno de ellos hay un signo que
ayudaba o contribuía a plantear la veracidad de la aparición de Dios y la experiencia que el profeta está teniendo con la divinidad. Eso es muy importante. ¿Listo? Muy bien. En cuanto a la misión, aquí hay algo muy importante. El Señor le dice al profeta que él ha sido llamado y que debe ir a liberar al pueblo. Cuidado, en las misiones que el Señor hace o que le da o le otorga a un profeta o a un ministro suyo, el pueblo siempre es el destinatario. Ojo, nosotros no podemos pretender servirle al Señor fuera de nuestra familia, es decir, alejados de nuestra familia o alejados de la sociedad. No, no podemos. Eso es como ustedes recordarán unos santos que se les conocía como los santos de los pilares. Era gente que decían, yo le quiero servir al Señor, pero acá en medio de mi familia y en medio del pueblo donde yo nací, no, eso es imposible. Entonces prefiero internarme por allá en una selva, en un monte o en un desierto y le voy a servir por allá al Señor. ¿Ya? Entonces ellos hacían eso. Pero es bastante lamentable. Eso fue lo que le dio lugar a los conventos y a las abadías y a todos esos lugares. Son precisamente eso de querer cumplir con la labor del Señor, porque recuerden que el pueblo siempre es el destinatario. ¿Listo? El llamado de Dios para las personas tiene una dimensión, cuidado, por una parte colectiva y por otra parte social, espiritual, ética, moral. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, social. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que siempre que Dios llama a una persona es para hacerle un servicio al pueblo. El beneficiario del llamado no es la persona llamada. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Cuidado. El beneficiario del llamado no es la persona llamada. Es el pueblo. El Señor te da una comisión, pero para que vayas y bendigas al pueblo. Recordemos nosotros que, como se dice popularmente, ningún río bebe su propia agua. Ningún árbol come de su propio fruto. No, no lo es. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que absolutamente siempre el llamado que Dios nos hace es para hacer un favor, un servicio al pueblo, ¿no? El beneficiario del llamado nunca es la persona que ha sido llamada. Tengamos en cuenta siempre eso, de ahí que sea tan delicado el que nosotros estemos pensando siempre en el ministerio en son de la ganancia económica y exorbitante. Claro, yo creo que el obrero es digno de su salario y que hay que pagar. Pero por otro lado, no creo en los ministerios que se benefician a sí mismos y que cada vez se enriquecen más y viven vidas de reyes, porque finalmente son hijos del rey de reyes. Entonces, pues yo tengo que vivir como príncipe. Pues, ¿qué más hacemos si soy hijo del rey? Muy bonito y todo ese asunto, pero Dios está por otro lado. Entonces, la objeción de Isaías, por otro lado, porque todos los relatos de vocación también tienen su objeción. La objeción de Isaías es que no puede hablar. Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo también de labios inmundos. Sin embargo, han visto mis ojos al Rey de la Gloria. Y el profeta dice, no puedo hablar. Pero curiosamente, el llamado para el profeta es precisamente a hablar. Eso es uno de los términos para profeta. Entonces, uno que habla en lugar de otro. ¿Listo? Muy bien. Como le comento, el signo es algo que el Señor utiliza para reconfortar al que ha sido llamado.
Y el signo es algo que se utiliza siempre, digamos, como una señal que acompañará al profeta, en ese caso. Por ejemplo, el signo para Josué es yo estaré contigo. No hay nada más, pero bueno, afortunadamente no hay nada más. El Señor está con usted. Para Gedeón es el vellón de lana, como le había comentado. Para Isaías es el carbón encendido. Entonces, vale la pena que nosotros, sabiendo estas verdades, ojalá nosotros pudiésemos apoyar al pastor, al cristiano de base, sobre todo al que está lejos, no tanto el que está cerca, no tanto el que está bien económicamente, sino el que está lejos. Pero acá también hay un contexto literario y un contexto histórico basados en ese pasaje. ¿Por qué razón? Curiosamente, los relatos de vocación están en el capítulo 1 o en los primeros capítulos. En Jeremías está en el capítulo 1, en Oseas está en el capítulo 1, en Amós, bueno, en Amós sí está un poquito más adelante, capítulo 7. En Isaías está en el capítulo 6. Y aquí se dice, ¿por qué? ¿Por qué este relato de vocación de este personaje está ahí y no está en el capítulo 1 o 2? Entonces se dice, para eso hay muchas teorías, que Isaías llevaba a cabo su rol profético, pero que al parecer tenía algunas cosas que tenía que mejorar, hasta cuando el Señor le dice, vete, pero vuelve y haces X cosas, ¿no? Entonces, es decir, trata de establecer el punto de partida del ministerio profético. Entonces, muy bien, Isaías. A partir de ahora es que su actividad profética va a ser mucho más seria, muchísimo más responsable. Y como les dije desde el principio, ese momento de la vocación de Moisés, de Isaías, es el tiempo en el cual está la guerra siro-efraimita, que es lo que les dije anteriormente. La unión, una coalición de Asiria con, perdón, de Siria con el reino del norte con Asiria, correcto, para pelear en contra del reino del sur. Ahora, algo muy importante es que en el capítulo 6, versículo 1, por favor, si alguien me puede leer los primeros versículos de ese capítulo, le agradezco. Estamos en Isaías capítulo 6. Alguien que lo lea, por favor. 6 Sí, léelo, por favor. del verso que, perdón que no. 6, capítulo 1, 6, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ok. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré?
¿y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Laiter, ¿sigo? Hasta ¿Sigo, ahí, pastor? gracias, muy amable. Ok. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el capítulo 6, versículo 1, se utiliza un verbo que es un verbo muy importante y que da, digamos, como cuerpo a todo lo demás. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un alto y sublime, en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí hay un aspecto muy importante a partir del verbo ver. Todo lo demás depende de lo que él vio, de lo que experimentó Isaías al ver el trono alto y sublime y sus faldas llenando el templo, etcétera, etcétera. ¿A qué vio? ¿O qué vio? Vio al rey, ¿correcto? ¿Qué más ve? Ve los querubines, ve las características que tiene ese rey sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenan el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahí está. Entonces, eso es todo lo que él ve. Y él se queda atónito, se queda definitivamente de una sola pieza, como decimos popularmente, por todo lo que está viendo. Pero todo lo que ese profeta ha visto lo lleva a algo a él, a estar reducido y en silencio. El versículo 5 dice, entonces hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey del Señor de los ejércitos. Aquí entonces es importante, ¿ya? Porque después de todo lo que ve, se siente perdido, se siente reducido al silencio. Y obviamente recordemos que al profeta Isaías se le conoce como el profeta de la santidad de Dios. Este es el profeta de la santidad de Dios. Y una característica precisamente es esa. Este relato de vocación es el que le dio pie para que a ese profeta se le llame de esa manera. El profeta, de acuerdo a la condición, es un profeta que ve la santidad de Dios. Es el profeta de la santidad de Dios. ¿Listo? Y curiosamente, el ver del profeta es la antítesis al ministerio. Recordemos que antítesis es todo lo contrario. Mire lo que dice en el versículo 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo. Oigan bien y no entiendan. Vean por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ojo, el profeta ve. El pueblo no ve absolutamente nada. Todo es todo lo contrario, lo que hace, ve, escucha, hace el profeta a la actitud del pueblo. El pueblo no tiene una actitud adecuada. Entonces, para Isaías, de pronto este relato de vocación no constituye el prólogo del libro, pero sí constituye una cosa bastante interesante y es lo que se ha conocido como el libro del Emanuel. Algunos van a llevar este libro del Emanuel hasta el capítulo 6, capítulo 9, mientras que otros van a proponer que este libro del Emanuel inicia en el capítulo 6 y va hasta el capítulo 12. Entonces, eso es algo muy interesante ahí. En este pasaje abundan los verbos como el ver, el oír y el decir. ¿Ya? Ver, oír y decir. Pero el pueblo ni va a ver, ni va a escuchar, ni va a hablar. Mira lo que dice en el 6:9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Esto es muy fuerte. Le estoy hablando de un profeta cortesano que el Señor se le manifiesta en el momento en que no hay rey en Israel. El rey Usías ha acabado de morir.
Y el Señor le dice, Isaías, ¿usted quiere ser qué? ¿Usted quisiera ser rey o quisiera ser profeta? Y el profeta Isaías, curiosamente, ¿sabe qué aceptó? Dijo, yo prefiero ser un profeta en lugar de un rey. Y las evidencias están ahí. ¿Esto por qué o qué lección nos trae a nosotros? Tenemos que recordar que, ojo, la solución para los problemas de la humanidad no está en la política, ni está en la economía. Si eso fuese así, el Señor habría decidido ser mejor político que morir como un mártir. Me imagino entonces que eso tiene una importancia bastante interesante. Si el Señor, reitero, creyera que la política y la economía son la solución para los problemas más álgidos de la humanidad, no hay problema. Ellos mismos habrían sido políticos. Pero se dan cuenta que no, que la política no es la solución para los problemas de la humanidad. Y ya es un poco tarde porque las apresan ahí, en ese aspecto. ¿Ya? Entonces dice, el pueblo no va a mirar. Es bastante fuerte porque le dice al pueblo, le dice al profeta, vea, vaya y predique, pero recuerde una cosa, usted va a fracasar. Es complicado. Desde esa perspectiva uno diría, no, yo prefiero ser entonces rey, porque si voy a fracasar, eso es lo que el Señor le está diciendo. Dijo, versículo 9, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Vean, por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan ni haya para él sanidad. Vaya y predique, Isaías, pero le advierto de una vez una cosa, usted va a fracasar, ¿o yo? Vaya, hágalo, pero va a fracasar. Tengan en cuenta eso. Y es muy fuerte ese aspecto, reitero, tenía la posibilidad de quedarse en el reinado. Entonces, ahí está, versículo 10. Que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan. ¿Listo? Entonces, aquí hay una oposición entre el profeta y el pueblo. El profeta ve, el pueblo no ve. El profeta escucha, el pueblo no puede escuchar. ¿Listo? Entonces son detalles que hay ahí. El pueblo no verá nada, aunque mire muy bien, aparentemente. Preguntas. Ese relato, sí. Ahí donde usted dice en el capítulo 6, cuando él relata que vio al Señor con, bueno, los querubines, ¿eso es literal o son figuras literarias que se utilizan ahí? Es una muy Para buena pregunta. describir. Recordemos que el Antiguo Testamento menciona 3 clases de seres celestiales. Los ángeles, los querubines y los serafines. ¿Correcto? Y estos que está mencionando acá son serafines. Esos tienen unas características diferentes. Por ejemplo, entre esas características, tienen alas. Con 2 cubren sus cuerpos, sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 volaban. La Biblia por lo general utiliza eufemismos para referirse a los genitales. Aquí cuando dice que utilizaban con 2 cubren sus pies, básicamente lo que se está refiriendo es a que entienden que son seres creados. ¿Ya? Pero curiosamente, los serafines tienen algo bien interesante. Creo que lo veíamos en la materia de profeta, teología del Antiguo Testamento. Ojo, los serafines son serpientes con alas. El cuerpo de los serafines es serpientes. La Biblia, usualmente cuando la Biblia habla de las serpientes ardientes, son precisamente los serafines. Entonces, es bastante curioso porque uno diría, bueno, unos seres espirituales, perdón, no,
no deberían tener otra figura, no deberían tener otra manera de expresarse. Bueno, así es los serafines. ¿Listo? No hay una, ¿cómo se llama? No hay una jerarquía entre ángeles, serafines y querubines. Ah, no, es que son más grandes los serafines que los querubines. Y entre los dos, estos dos son más grandes que los ángeles. No, son exactamente los mismos, sino que la diferencia está en los roles que ellos llevan adelante. Pero en cuanto al precio, es el mismo que tienen que pagar unos y los otros. ¿Listo? Entonces, Isaías oye muchas cosas durante la visión. Oye la aclamación de los serafines, oye la voz del que está gritando, oye, y oye la voz del Señor que habla. Pero cuidado, cuando toma la palabra, Isaías, después de ver y oír todo eso, lo único que la toma es para decir, tengo que estar en silencio, no puedo seguir hablando. Es muy fuerte, porque recordemos que es un político. Entonces, con la hierofanía, el profeta se da cuenta de su estado. Ojo con lo que les voy a decir. Cuando una persona está satisfecha con su arrepentimiento, es porque realmente no se ha arrepentido. Cuando una persona aparentemente se mira al espejo y se mira y dice, uff, estoy pero súper bien espiritualmente, soy una persona de mucha santidad, de mucha oración, de mucho ayuno, de mucho compromiso con el Señor, perdón, está muy, muy lejos del Señor, muy lejos. Cuando una persona está más cerca de Dios, lo primero que debe hacer es darse cuenta de lo podrido que está, de lo terrible de su pecado, de su maldad. Porque en la medida en que nosotros nos acercamos más a la fuente de luz, más quedan expuestas nuestras condiciones, nuestras vergüenzas, quedan más expuestas. Entonces, si usted es una de esas personas que está satisfecho con su arrepentimiento, es porque no se ha arrepentido verdaderamente. Eso yo creo que les quede claro. ¿Listo? Entonces, con la hierofanía, el profeta se da cuenta de su estado. Estoy muy mal. Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y que habita en un pueblo de labios inmundos. Bastante lamentable, bastante lamentable. Muy bien. El pueblo, por otro lado, no se da cuenta de su estado. El profeta se da cuenta absolutamente de su estado y de la necesidad de Dios. El pueblo no se da cuenta de su estado. Curiosamente, un aspecto de la santidad es que la santidad entre Dios y el ser humano, esa santidad de Dios separa al ser humano. Pero gracias a Dios que no, el Señor no permite que solamente esté allá separado porque yo soy santo y usted es pecador, sino que aparte de eso, la santidad que lo hace, lo levanta, lo restaura, lo promociona, lo comisiona para hacer la voluntad de Él. ¿Listo? El pueblo no ha visto nada. El pueblo no se da cuenta de nada. El pueblo, debido a su estado, no puede oír, no puede ver, no puede decir nada. El pueblo no es sujeto positivo de ningún verbo. El pueblo no oye, no ve, no dice nada, se queda afuera. Y mira que curiosamente hay un contraste muy importante entre el capítulo 6 del 1 al 4 y el capítulo 6 del 11 al 13. ¿Cuál creen que sea el contraste? Por favor, ayúdenme rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre el 6 del 1 al 4 y el capítulo 6 del 11 al 13? A ver, ayúdenme a alguien, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos partes de ese capítulo?
¿Quién? ¿Nadie? Mire lo que dice en el 6 del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ojo, eso es del 1 al 4. Mire lo que dice del 11 al 13. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En el capítulo 6, versículo 1 al 4, todo está lleno. En el capítulo 6, versículo 11 al 13, todo está vacío. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué está lleno? En el 1 al 4, ¿cuántas veces se utiliza el verbo llenar? El templo está lleno de la orla del manto del Señor. Ojo, este vestido y la orla del manto era tan grande como la majestad de la persona que lo portaba. Entre más estatus tenía un rey, sus vestiduras eran mucho más largas. ¿Listo? Aquí en este caso, la orla, el manto de su templo, de su vestido, es decir, la falda de su vestido, llena el templo. Eso significa que hay eh, eh, mucha majestad y mucha santidad. Entonces, ¿qué está lleno? El templo está lleno, la tierra está llena de la gloria del Señor, el templo está lleno de humo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que está vacío? Miren lo que dice en el 11:13. Dice que, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondí yo, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Las ciudades están desoladas y sin morador. Hasta que las casas estén sin hombre. Hasta que la tierra esté hecha un desierto. Hasta que el país esté sin hombres. Ojo, entonces, del 1 al 4, todo lleno. Del 11 al 13, todo vacío. Y en medio de esos dos versículos, ¿qué hay? ¿Qué hay? Está el encuentro del profeta con el Señor. Este es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros podemos entonces estar con el encuentro del Señor y tener todo lleno en nuestra vida. O podemos sencillamente rehuirle al encuentro con el Señor y que todo esté vacío en nosotros. ¿Qué preferimos? Esa es una gran enseñanza para nosotros. Por otro lado, el capítulo tiene un tinte monárquico. Por una parte, el autor lo sitúa a ese relato el año en que murió el rey Usías. ¿Y para qué va a plantear el año en que murió el rey Usías en un relato de vocación de un profeta? De pronto, cuando sube a gobernar un rey, sí se dice que ese rey empezó a gobernar a tal y tal año de tal otro rey. Pero acá no. Acá es el año en que murió el rey Usías. ¿Listo? Es un primer tinte escatológico. Otros elementos que nos hacen pensar en las ceremonias del rey es, por ejemplo, el trono alto y sublime. ¿Eso con qué está relacionado? Con el rey. Otro, la orla del manto real, que es símbolo de la autoridad, como les estaba diciendo ahorita. Entonces, eso también es una perspectiva monárquica en el texto. Y por otro lado está la pregunta que el Señor le hace a Isaías. ¿Quién irá por nosotros? Ojo, ¿quién irá por nosotros? Desde la teología del Antiguo Testamento, básicamente los reyes eran enviados con una misión, pero no solamente los reyes, sino también los profetas. Entonces ahí es cuando yo le digo
que se le está diciendo al profeta Isaías, ¿usted quiere estar conmigo? ¿Usted está apto para algo? ¿Ya? Y eso está muy bien. Entonces, ¿quieres ir por nosotros? ¿A quién enviará y quién irá por nosotros? A los reyes se les enviaba con una misión. Entonces, se le dan en esta primera parte, tanto a Dios como al profeta, ciertas características de un rey. A Dios un rey divino, al profeta un rey humano o terrenal. Es el rey el encargado de pastorear a su pueblo. Reitero, que cuando se habla de el rey, cuando se habla del rey, se está hablando de un hijo de Dios, por lo menos adoptivo. Eso es lo que dice en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo te engendré hoy, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, ¿cierto? Entonces el rey venía a ser como un mediador entre la divinidad y el pueblo. Eso era lo que se pretendía. Y eso es lo que se le está pidiendo al profeta Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este pasaje, el rey celestial, es decir, la divinidad, envía al profeta a cumplir una misión ante el pueblo. Y esa misión está en estrecha relación con la sabiduría. Entonces, mucho de lo que propone el profeta Isaías tiene que ver con la sabiduría, reitero. En el versículo 11, el profeta le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y ese hasta cuándo, Señor, es una intercesión que era propia de las funciones de los reyes. Los reyes tenían que estar en consonancia con el llamado del Señor para su pueblo. Eso era lo que se planteaba. A veces, entonces, no era así. A veces uno se da cuenta que los reyes no quisieron hacer la voluntad del Señor, ni fungieron como intercesores entre el pueblo y Dios. Ese rol lo tomaron más bien como los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes y sobre todo los profetas. En este caso, el profeta ocupa el lugar del rey. Reitero, se atribuye al profeta lo que pertenece normalmente al rey. Entonces, en todo este proceso, se le está diciendo a Isaías, Isaías, ¿qué quieres ser tú? Sabes que hay necesidad de un rey en este momento, porque Usías murió. Pero ¿quisieras ser rey o quisieras ser profeta? Y el Señor, el profeta Isaías dice, yo prefiero ser un profeta. Y deja de lado la dignidad de ser rey. Se le atribuye al profeta lo que le pertenece normalmente al rey por ley. ¿Listo? Por otro lado, bien importante es que este texto, capítulo 6, inicia con la muerte de un rey y termina con el anuncio de la esperanza de un rey. Mira lo que dice en el versículo 13. Y si quedare en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente de David. ¿Listo? Entonces, al parecer eso no es tanto, no es tanto que la destrucción viene totalmente, no. Va a haber un castigo para el pueblo de Israel, pero viene totalmente la esperanza de la dinastía davídica. El tronco, la simiente santa, que aunque sea cortado con un hacha, puede volver a reverdecer. Y eso es lo que se propone para este texto. Preguntas.
Bueno, de que me preguntan. Bueno, es una pregunta que es de un poco de atrás. Por ejemplo, bueno, me quedé con eso, ¿no? La descripción de los serafines, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bueno, yo puedo ver la gente de aquel entonces no tenía como tanto perjuicio con las serpientes, ¿no? Cambio, por ejemplo, a mí misma cuando escucho que de pronto un serafín es de esa descripción, como que me quedo asombrada, ¿no? Entonces veo que en el Antiguo Testamento pues no tenían tanto perjuicio con la serpiente, ¿no? Es muy cierto lo que estás diciendo. Eh, en, en el Antiguo Testamento y en toda la Mesopotamia, la serpiente era considerada un semidios. Por eso no es raro que acá las coloquen como seres celestiales adorando a la divinidad. Las serpientes eran eh, eh, catalogadas como especies de semidioses. Esa capacidad que tienen de ver en la noche, cosa que el ser humano no. El mero hecho de cambiar la piel, que eso significaba como un renacer, y ellas cambian de piel varias veces en la vida. El sigilo con el cual se mueven, de tal manera que la presa no alcanza a esconderse, no alcanza a liberarse, sino que cuando ya sintió el abrazo mortal de la serpiente ya no hay nada que hacer. Entonces la serpiente era adorada en muchos lugares de la Mesopotamia como un dios. En Israel también se adoró como un dios. ¿Ustedes se acuerdan la famosa Nehushtan? La Nehushtan es la serpiente que erigió Moisés allá en el desierto, recordarán Ajá. ustedes. Números 21, creo. No, Sí, 21, 4. Ujú. gracias. Esa serpiente se constituyó en un ídolo para Israel. Terminaron adorándola porque el culto a la serpiente era muy, muy importante en Israel. Y se le tiene como el animal más sabio del campo. Entonces, todo eso hay que tenerse en cuenta en el momento de la interpretación. Ojo, Génesis capítulo 3, la serpiente que dialoga con Eva no es representación de Satanás. Esa equiparación de esa serpiente de Génesis 3 está en un libro deuterocanónico. No está en la Biblia en el Antiguo Testamento, está en un libro deuterocanónico que es el libro Sabiduría capítulo 2 versículo 4. Se empezó a equiparar la serpiente del Edén con Satanás. Cuando la Biblia habla de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, no está hablando de Génesis 3. Está hablando es del famoso Leviatán. ¿Recuerdan ustedes Leviatán? Sí. Leviatán. Está en el Job capítulo 41. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Mire lo que dice Isaías 27:1. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte. Al Leviatán serpiente veloz, cuidado, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Cuando la Biblia habla en el Apocalipsis del Leviatán, de la serpiente antigua, no está hablando de la serpiente de Génesis 3, está hablando de esta Leviatán, de esta serpiente de acá. Entonces tengámoslo en cuenta. Preguntas. Bueno, entonces ese es como un pequeño abrebocas de lo que nos espera en el libro de Isaías capítulos del 1 al 39. ¿Listo? Vamos a tratar algunos temas, digamos, puntuales de este libro. ¿Listo? Pero por ahora terminamos acá. Entonces estamos en contacto, el Señor les bendiga. No sé si haya más preguntas. De todas maneras, yo esta clase la comparto con ustedes el link ahora más tarde. Preguntas.
Bueno, si no es así, entonces nos hablamos. El Señor les bendiga y que esté muy bien. Amén, Muchísimos éxitos. amén. Hasta luego. Oh.